También en la zona de los valles, productores afirman que la actual represa de Comarapa se quedó sin agua. Los agricultores de la región se han visto afectados. No es que se estaría secando, se secó la represa. ¿Cuántos productores son los afectados y qué municipios o cantones? Mire, si hablamos de los productores, estamos hablando de más de 2.000 almas. Y son 1.600 hectáreas que riega esta represa. El perjuicio es papa, tomate, cebolla, vainita, repollo, pimentón, todo lo que se echa a la olla y se llena la canasta familiar. ¿Han tenido alguna respuesta usted de parte de la gobernación ante este pedido que están realizando? No, todavía no hemos tenido, precisamente. Estamos esperando la colaboración de los medios para, mediante ustedes, poder llegar a la gobernación. Sabemos que es muy costoso llegar a hablar con alguna autoridad. Los van a postergar para mañana, pasado, y en realidad no podemos esperar más. Ahora, si no hay atención de las autoridades, como dicen, ¿no? ¿Qué medida podríamos? Ya consultaremos a nuestras bases, tendremos que buscar otras medidas, las cuales no somos activos ni partícipes de las medidas de los bloqueos, pero no, bueno, no tendremos que manifestar de esa manera para hacernos escuchar.